La fe puede jugarte tanto a tu favor como en tu contra. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar con respecto al reino de los cielos. Pero para ello debemos entender que la fe y el miedo son lo mismo, tienen la misma fuerza creadora. ¿A qué me refiero? Me refiero que cuando tú tienes un pensamiento positivo, lo arraiga a una emoción positiva y sucede eso. Pero de la misma manera con el miedo. Cuando tú tienes un pensamiento negativo y un sentimiento, o en este caso una emoción negativa, generas que esa situación se dé en la realidad. No sé por qué muchas veces ustedes habrán experimentado que cuando no quieren que suceda algo, termina sucediendo. Y es efectivamente por este efecto nocebo. Se le conoce de esta manera cuando la fe actúa en contra de ti y el efecto placebo cuando la fe actúa a tu favor. Entonces, había una vez un joven que efectivamente le diagnosticaron eh, cáncer a la garganta. Y entonces él se murió al poco tiempo, falleció con respecto efectivamente con eso. Y cuando le hicieron el diagnóstico, pues este señor no tenía nada de cáncer. ¿A qué quiero llegar con con esta información o con esta historia? Quiero hacerles entender que efectivamente ese es el poder de la fe. Ese es el poder de la fe de manera contraria a lo que no quieres que pase. Porque en primer lugar, ¿de dónde nacen estos pensamientos? En primer lugar es porque tú le estás dando autoridad a alguien de darte una creencia que tú puedes tomar como cierta porque para ti es una figura de autoridad. Y les recuerdo, la única autoridad dentro de su vida eres tú mismo. Tú decides qué aceptar como cierto dentro de tu vida. Y tú si quieres no aceptes el diagnóstico de nadie. Simplemente tienes que tú agradecer. Y en este caso, agradecer en el momento presente con respecto a tu deseo que quieres lograr. Y no darle autoridad a nadie porque el que tiene más autoridad sobre ti mismo eres tú mismo. Entonces, es justamente que muchas personas hoy en día creen que la autoridad es la televisión. Creen que todo lo que pasa por televisión es lo cierto, lo correcto, lo idóneo, lo que es la vida. Y entonces al final lo terminan manifestando. Es por eso que de alguna otra manera lo que pasa todo en la tele, ¿no? De catástrofe, lo terminan manifestando. Porque al final se hace un pensamiento colectivo que todo el mundo está enfocándose en eso, lo relacionan a una emoción, disculpen, negativa, y eso genera que se manifieste en la realidad. ¿Por qué tengo emociones? ¿Por qué tengo pensamientos negativos? Porque tus creencias son negativas. Cuando tienes creencias negativas, las creencias generan pensamientos negativos y por ende los pensamientos negativos generan emociones negativas. Sumadas estas dos últimas generan nuestra vibración. Y con respecto al deseo o al pensamiento o a lo que estamos relacionando la emoción, eso es lo que atraemos. Entonces, efectivamente, no tienes que darle tu autoridad a nadie y no tienes que aceptar una verdad como cierta a alguien porque tenga un título, porque en eso se basa nuestra realidad, en personas que ni siquiera tienen lo que promulgan y efectivamente eso es lo que causa mucha disonancia en nuestra vida, ¿no? Una disonancia, me refiero a un choque, ¿no? Un choque de ¿cómo vas a cómo vas a creerle a un nutricionista que está gordo? ¿Cómo vas a creerle a un psicólogo que fuma? O sea, es ilógico, ¿no? Es ilógico. Entonces, para ello no tienes que ceder tu autoridad y tienes que creer lo que tú quieras creer. No porque él te lo dijo y porque tiene un título. Simplemente aceptar lo que te hace bien y negar lo que te hace mal. Entonces, con respecto a esto de la fe, Dios nos decía, ¿no? Buscad el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quería decir esto? Y justamente la palabra menos entendida en la Biblia es cielo. ¿Por qué? Porque cielo significa expansión. Entonces, buscad primero la expansión y lo demás vendrá por añadidura. ¿Y a qué se refería con expansión? Pues creo que su misma palabra lo dice, ¿no? A abrirte a todas las posibilidades del mundo, a soñar en grande, a pedir como si fueras un niño, no chiquito, en grande. Y es efectivamente a eso lo que nos invita nuestro Padre, a pedir en grande, porque esa es la primera condición la cual Él nos menciona para poder ingresar al reino de los cielos. Tenemos que ser como niños.
Y para poder entrar al reino de la expansión tenemos que ser como niños. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que soñar sin límites, tenemos que tener aventura, que tenemos que desear con respecto a todo lo que en realidad creemos posible. Mientras que para una persona adulta, el reino de la expansión ya es, es lo mismo, por no decir otra palabra, es lo mismo. ¿Por qué? Porque ha perdido la fe, porque no tiene esa convicción, esa certeza de que puede comerse el mundo, de poder eh, seguir expandiéndose. Y eso simplemente es una creencia al fin y al cabo. No es necesario ser un niño, ni ser un adulto, ni ser una persona de mediana edad. Al contrario, o mayor edad. Al contrario, simplemente es un tema de mentalidad. Pero efectivamente, las personas mayores tienen más apego a qué? A sus creencias. Les cuesta más romper esas creencias limitantes. Entonces, para poder ingresar al reino de los cielos tenemos que ser como niños, abrirnos a la aventura y a la expansión. Y existen dos maneras de poder expandirse en este ámbito del reino, ¿no? Podemos expandirnos de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera es dándole calor. Dándole calor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú te expandes de adentro hacia afuera, tienes que amar a tu deseo, enamorarte de tu deseo. O sea, el reino de los cielos es ir ya por esa identidad, es ir ya por ese reino. El reino de los millonarios, ve por ese reino, ve por ese sueño, ve por todo eso. Entonces tú tienes que ir y efectivamente tienes que sentirte que lo vas a conseguir. Llámate a las cosas que no son como si lo fuesen. Y eso es una condición del Padre, tener la fe. La fe es agradecer, no necesitar, porque tú no puedes necesitar algo que ya tienes. Y esa es la condición que nos menciona el Padre. Llámate a las cosas que no son como si ya fuesen, para que sean. Entonces, cuando tú entiendes que tu expansión a través de tu interior es de manera que tienes que aplicar el amor, tienes que amar tu deseo, tienes que enamorarte de tu deseo, tienes que en este caso sentirte parte de tu deseo. Tú tienes que enamorarte, en otras palabras. No encuentro otra palabra. Tienes que enamorarte de tu deseo, darle calor y no dejarte llevar por los prejuicios de la gente. Ah, que estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? No, no tienes que dudar con respecto a eso. Tienes que enamorarte de tu sueño y no dejarte llevar por las opiniones ajenas, juicios ajenos. En este caso, figuras de autoridad que nos dan opiniones ajenas. Y para luego nosotros expandirnos de manera externa. ¿Cómo nos podemos expandir nosotros de manera externa? Y efectivamente es mediante la acción. La única manera de poder expandirnos es mediante la acción. ¿Por qué? Porque no sé si habrán escuchado esta palabra, lo que tú buscas te está buscando. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú amas a tu deseo te empieza a buscar. Y de que cuando tú accionas, tú empiezas a buscar a tu deseo. Y los dos se encuentran. Es por eso que efectivamente el accionar es lo que une lo mental con lo material, lo que hace que sea cierto. Muchas personas que dicen que solo tienes que visualizar es totalmente mentira. Hay que nosotros primero, en este caso, tener toda la convicción, amar, enamorarnos de nuestro deseo, no dejarnos llevar, agradecer como si ya lo fuéramos, visualizar, pues, hacer todo eso. Y aparte, muy aparte de eso, expandirnos nosotros, acercarnos a nosotros, accionar. Tienes que accionar para acercarte a tu deseo. Esa es la única manera de poder hacerlo. Entonces, efectivamente, cuando nosotros accionamos, estamos acercándonos. Y justamente en la Biblia, la historia de Moisés, ¿no? No sé si habrán escuchado la historia de Moisés, que los saca de los egiptos, ¿no? Los libera a su pueblo y en este caso los lleva hacia la tierra prometida. Pero esta tierra prometida iban a llegar en 11 años y llegan en 40 años. Y esto se debe en primer lugar ¿a qué? A que no tenían fe, a que no creían,
a que no querían expandirse, a que no querían accionar. Es por eso que en el camino de la expansión, en el camino al reino de los cielos, a la identidad deseada, tú vas a tener que esforzarte, porque eso es lo que nos pide el Padre, esforzarnos. Nada va a ser gratis, nada va a ser un regalo. Todo es por expansión y la expansión es accionar. Tú tienes que accionar para poder alcanzar todos tus deseos. Y mediante esa acción va a existir mucha incomodidad, porque Dios te ha mandado aquí a esforzarte y eso tiene que estar muy presente en ti. Entonces, justamente cuando, en este caso, la tierra prometida, fallece Moisés y lo deja a su hijo Josué, ¿no? Y su hijo en este caso, él es el que llega a la tierra prometida. Pero muchas de las personas no logran ingresar todos, y menos los ancianos, porque no tienen la capacidad de poder cambiar esa forma de pensar, cambiar en este caso la mentalidad, de que lo puedes lograr, de sentirte capaz, de tener fe de que ya es tuyo. Entonces, le promete que toda la tierra que pise, a Josué, ¿no? Le promete que toda la tierra que pise se la va a dar, será de él. O sea, mira, esta es una promesa que le hace Dios a Josué. O sea, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere con pisar? Se refiere a que a todo objetivo que realice, a todo objetivo que accione, se lo va a dar. Porque es su deseo del Padre otorgarte el reino. Le place otorgarnos el reino. O sea, de eso no hay duda. Pero nos pide que todo lo que pisemos nos va a dar. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo que accionas se te va a dar. Pero tienes que tener la certeza, la fe de utilizarlo a tu favor. Entonces, ¿cómo tú puedes utilizar a tu favor, en este caso, tu mentalidad? Agradeciendo en el momento presente. Agradeciendo en el momento presente y efectivamente tienes que sentirte que ya lo eres. Pensarlo en primer lugar. Pensarlo para que el momento de pensarlo genere un sentimiento, una emoción y eso genere nuestra vibración. Y por ende vamos a traer más de esas situaciones. Entonces, no tienes que olvidarte de que a Dios le place entregarte el reino y te promete de que todo lo que pises se te dará, toda tierra que pises se te otorgará, toda acción que realices con respecto a un objetivo se te dará. No dudes y enamórate de tu deseo, enamórate de tu reino y alcanza la iluminación con respecto a las dificultades que vas a tener dentro de ese camino. Bueno chicos, espero llevarles algo de claridad. Me encanta poder ayudarlos. Hasta luego. No olviden dejarme alguna pregunta, suscribirse y apoyarme con un like. Chao.